Hola, bendiciones a cada uno de mis amigos que están a través de este medio de las redes sociales. Gracias por tener este tiempo conmigo y espero, por favor, me puedas regalar unos minutos que quiero decirte algo de sumamente importancia. Sabes, en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 19 al verso 22, habla acerca de que los discípulos estaban en un cuarto, encerrados con sus puertas muy aseguradas y estaban llenos de temores. Y en medio de ese cuadro, Jesús atravesó la puerta y se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Los discípulos, al mirar a Jesús, se alegraron y él enseguida les mostró las marcas de sus manos y les mostró su costado. Y les volvió a decir: la paz sea con ustedes. Mis amigos, para que podamos nosotros entender por qué los discípulos estaban en ese cuarto, para poder entender por qué los discípulos estaban con temor y por qué los discípulos estaban encerrados completamente en ese lugar, era porque días atrás había sucedido la crucifixión y la muerte de Jesús. Y noches atrás, los discípulos habían compartido con Jesús su última cena y habían estado con él en el huerto Getsemaní, en el lugar donde Jesús fue aprisionado. Y en esa noche los discípulos no pudieron defender a Jesús, sino que salieron huyendo y dejaron a Jesús solo. Y solamente uno de ellos se atrevió a ir en medio de la multitud hasta donde Jesús fue interrogado y fue declarado culpable. Y esa persona, ¿verdad? Todos conocemos que es Pedro, y él le negó 3 veces esa misma noche. Y después de todo eso, pues ya conocemos la historia cuando Jesús muere, fue bajado de la cruz, fue puesto en una tumba y en este momento es cuando los discípulos, llenos de temores, están ahí en ese cuarto. Pero Jesús llega y les dice: paz. La palabra paz, que en hebreo es shalom, es una palabra que significa estar confiados, tener tranquilidad, recibir una paga, tener bienestar, pero también era un saludo de bienvenida o era un saludo cuando una persona ya se iba. Pero al mismo tiempo es una palabra que significa tener paz en medio de los problemas. No es la ausencia de los problemas que trae la paz, sino que en medio de los problemas poder experimentar la paz de Dios. Y es en esa situación que Jesús le dice a los discípulos: la paz sea con ustedes. Porque los discípulos estaban llenos de temores, llenos de miedo, estaban en grandes problemas con toda la ciudad, porque muchos los andaban buscando y ya no eran personas muy gratas. Así que la situación política y social no era muy agradable ni estaba a favor de los discípulos. Pero en medio de esa situación tan difícil, Jesús le dice: la paz sea con ustedes. No sé qué estarás pasando en este momento, no sé qué situaciones estás experimentando, pero déjame decirte, Jesús está en medio de tu vida. Jesús está en medio de tus problemas. Jesús está en medio de esa situación difícil que puedas estar experimentando. Puede que estés experimentando problemas económicos, puede que estés experimentando problemas de salud, puede que estés experimentando problemas en tu matrimonio, puede que estés experimentando problemas con tus hijos, puede que estés experimentando problemas porque perdiste tu trabajo o porque tu empresa se está yendo a la quiebra. Puede ser que estés experimentando problemas en tu vida espiritual porque sientes que ya no estás avanzando, no estás creciendo. Hay conflictos en tu vida en este momento. Pero Jesús quiere decirte: hay paz en medio de esa situación difícil, en medio de ese problema, en medio de esa dificultad. El Señor Jesús llega a tu casa, llega a tu cuarto, llega a tu carro, llega en el lugar donde te encuentres en este momento y Él te dice: paz,
Ten paz en medio de esta situación difícil. Yo estoy contigo. Hace muchos años vi un cuadro pintado donde había un pequeño pajarito en una roca, y ese pajarito estaba tan confiado, tan seguro. Pero lo que más me impresionó de ese cuadro, de la pintura, es que esa roca estaba en la orilla del mar, y las olas pasaban encima. Eran unas olas violentas, pero en medio de ese cuadro pintado de las olas violentas estaba ese pajarito parado, confiado y seguro. Eso es tener paz. Paz. Paz es lo que el Señor te dice. Yo te doy paz en medio de tus problemas en este momento. Dios te bendiga, Dios te guarde, y recuerda que el Señor está contigo.